saludarle a todos los que se nos agregan. En especial saludo a nuestra directora de escuela, Luisa Pinto, que se suma por ahí, a Macarena Donoso, que es directora de escuela de la Universidad del Desarrollo, que también está con nosotros. Hola Luisa, ahí te veo en el campus. Gusto verte de nuevo. Hola, hola. Hola. Tengo el honor de presentarle a un colega, y aquí voy a agradecer también a los amigos y amigas de la Universidad de la Católica de Valparaíso. Gracias a ellos conocí a Andrés. Andrés Mejía es profesor de la Universidad de los Andes de Colombia, Bogotá. Él es ingeniero de formación, ingeniero industrial en la misma universidad. Y luego también tiene un doctorado en gestión de la Universidad de Hull en Reino Unido. Y Andrés lleva un tiempo importante trabajando el tema del pensamiento crítico, el tema de la ética, la formación ciudadana, la filosofía de la educación, la formación en ingeniería, que son temas que al menos en nuestra facultad cada vez se han vuelto más relevantes y están en nuestras discusiones, así que es un honor tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Andrés, por visitarnos desde Bogotá este día. Y bueno, usted ya sabe la metodología. Él va ahora a hacer una presentación, nos va a contar un poco lo que ha venido desarrollando, preparando para nosotros, y luego vamos a abrir un poco la conversación para el diálogo. Pero muchas gracias, Andrés, por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Sergio, por esta invitación. Sonó raro eso de estarles visitando, ¿no? Porque yo espero que las visitas de aquí en adelante no sean solamente a través de una cámara en un computador, y que podamos volver a vernos en algún momento, pasar todo esto. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ya la deben estar viendo. Bueno, entonces, primero, muy buenos días. Allá creo que ya es buenas tardes, allá en Santiago, para todas y para todos. Entonces, la charla que yo voy a dar se titula Un enfoque ciudadano de la educación y la ingeniería. Como dice Sergio, es un tema en que yo he estado trabajando un poco intermitentemente, pero ya desde hace bastante tiempo, y con el cual hemos trabajado también en conjunto con colegas de la Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, lo primero es, ¿qué es eso de un enfoque? La primera pregunta es ¿a qué me refiero con esta idea de un enfoque educativo? Entonces, creo que quiero comenzar diciendo que un enfoque tiene que ver con hacia dónde apuntamos, tiene que ver con cuáles son los propósitos últimos hacia los cuales aspiramos, en este caso en la educación o en la educación en ingeniería en particular. Con eso nos preguntamos siempre como cuáles son los bienes últimos que perseguimos. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería, cuáles son los bienes últimos que persigue la ingeniería y por lo tanto a los cuales tendría que atender la educación de la ingeniería. Entonces, la idea de enfoque tiene que ver con propósitos últimos, tiene que ver con bienes, con hacia dónde apuntamos, y por lo tanto tiene que ver con una idea de sentido. ¿Cuál es el sentido de la educación? Que tiene que ver con qué lugar le encontramos a la educación en el mundo de la vida de las personas y de la vida colectiva, digamos, de las sociedades. Por lo tanto, trae consigo, un enfoque trae consigo como una visión ética de ser humano y una visión política de sociedad. Yo quise comenzar hablando de esto, de la idea de enfoque, porque es muy fácil un poco malinterpretarla o reducirla o minimizar esta idea de enfoque. Entonces, por ejemplo, aquí este es el plan de estudios del programa de ingeniería industrial, del programa de pregrado de ingeniería industrial aquí en la Universidad de los Andes en Bogotá. Entonces, uno podría aquí, por ejemplo, preguntarse, bueno, la Universidad de los Andes dice desde su misión, incluso el Departamento de Ingeniería Industrial, desde su misión también hablan de una formación integral. ¿Dónde está la formación integral acá? Pues uno puede decir, miren, hay un conjunto de cursos que no son ofrecidos por ingeniería en general, y menos por ingeniería industrial, sino son cursos que son ofrecidos desde otras facultades y departamentos de la universidad, y ahí está la formación integral. Uno puede decir, bueno, también la Universidad de los Andes habla de una formación ciudadana.
¿dónde está la formación ciudadana? Entonces uno dice, ah, no, mire, acá hay un curso, probablemente no alcancen a ver mucho porque, claro, es una imagen muy grande para una diapositiva, pero aquí hay un curso que se llama Constitución y Democracia. Entonces, con ese curso uno podría pensar que estamos abordando la formación ciudadana. Pero justamente la idea de enfoque no tiene que ver con qué añadimos. Aquí parecería que yo estoy diciendo todo esto que este resto de cursos que ven nuestros estudiantes es la educación de la ingeniería, la educación propiamente dicha de la ingeniería, y a eso le añadimos un curso de ciudadanía, que es Constitución y Democracia, un conjunto de cursos un poco más amplios que pueden tener, que son electivos, que los estudiantes pueden tomar en otras facultades y departamentos de la universidad. Esa idea de añadir no es la misma idea de enfoque. La idea de enfoque tiene que ver con cómo entendemos en general la globalidad de la educación que estamos proveyendo, en este caso de la ingeniería o de la ingeniería industrial más en particular. Y por lo tanto, es como un enfoque tiene que ver como con un principio, una idea que nos guía en general para ver cómo organizamos tanto el conjunto de cursos como el interior de cada uno de los cursos. Entonces, enfoque, en vez de pensar en un enfoque como algo que añade, yo quisiera sugerir la idea de que un enfoque más bien es algo que subyace y organiza, articula y en últimas da sentido. Ahora, ¿cuál sería la idea de un enfoque ciudadano en la educación, y en particular en la educación de la ingeniería? Entonces aquí el énfasis va a ser en la idea de los ciudadanos. Entonces quiero comenzar por decir que en últimas cualquier enfoque educativo, al basarse en una concepción de ser humano y basarse en una concepción de sociedad, pues trae consigo una visión ciudadana, una idea ciudadana, ¿no? Una idea de cómo cuando educamos, o en este caso particular, cuando educamos ingenieros, cómo este enfoque, digamos, esta educación de alguna manera ya está viendo implícita o explícitamente un lugar para las ingenieras y los ingenieros en la sociedad y por lo tanto su manera de interactuar con otras personas allí en la sociedad. Entonces, en últimas, siempre va a haber una visión ciudadana, digamos, detrás de cualquier enfoque educativo. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué visión de sociedad elegimos? Yo quisiera plantear como la idea de que probablemente una de las visiones de sociedad más comunes que elegimos corresponde a lo que de pronto uno podría entender como una ciudadanía liberal clásica. O sea, hay muchas maneras de entender las ciudadanías liberales, pero digamos como una más clásica, entiende que cada individuo, y en este caso también profesionalmente, las ingenieras y los ingenieros, persiguen unos bienes individuales, para eso a veces se asocian con otras personas, trabajan en empresas, en proyectos, pero en últimas su interés finalmente es un interés individual. Y claro, digamos, en esta búsqueda por el éxito individual a veces entran en competencia con otras personas, especialmente si estamos en una sociedad de mercado, de diferentes tipos de mercado, mercado laboral, mercado de empresas, mercado educativo, hay competencia. Y la idea, pues, es que mientras hacen eso, mientras persiguen esos bienes individuales, ese éxito individual, pues la idea es que no dañen, no vulneren los derechos de otras personas. La idea es que la libertad mía llegue hasta donde comienza la libertad de otras personas. Y probablemente este tipo de visión de sociedad se encuentra en el trasfondo de muchos enfoques educativos contemporáneamente. Como que con este énfasis en ese éxito individual, donde cada persona, pues entonces, en sus actividades en el mundo privado, pero también en un mundo que uno podría llamar el mundo social, que no es necesariamente el mismo mundo de lo público, en el sentido más político, digamos, del asunto, ahí se desenvuelve y es donde puede llegar a tener más o menos éxito. Pero hay otras maneras posibles de adoptar una visión de sociedad. Hay, por supuesto, muchísimas posibles. Yo traigo aquí a colación una que a mí me interesa particularmente,
que uno podría llamar como una democracia crítica, que está orientada hacia la justicia social, y que voy a tratar de detallar un poquito en unos instantes cómo se podría ver un tipo de enfoque ciudadano de este estilo digamos, en decisiones curriculares a nivel más amplio o a nivel más pequeño. Y lo interesante es que a pesar de que cualquier enfoque educativo trae consigo una visión de sociedad, cuando uno explícitamente dice un enfoque educativo ciudadano en la educación de la ingeniería, lo que está diciendo es, pues vamos a hacer explícito qué es, hacia dónde es que apuntamos, cuál es nuestra visión de ciudadanía, y de esa manera como el lugar de las ingenieras y los ingenieros, en este caso, dentro de la sociedad, digamos, en esa interacción social. Y bueno, entonces a eso es a lo que me voy a referir ahora. Me traigo aquí esta foto, muchas personas ya probablemente identifican. Esta es una foto de Paulo Freire, este gran educador brasilero que murió en la década de los 90 del siglo pasado, o sea, ya hace 20 y tantos, 24 años, en el 97 murió Paulo Freire. Y de él quiero traer como esta idea de la praxis, que tiene todo que ver con esta idea de una ciudadanía democrática crítica. Entonces, la democracia tiene mucho que ver con este involucramiento en lo público, con esa idea de salirme de solamente la esfera de mis intereses personales, ¿no? De lo que me sirve a mí para yo llegar a ser feliz, a mí, a mi familia, a las personas más cercanas a mí, y salir de ahí e involucrarse mucho más en los asuntos de lo público, involucrarme mucho más con las personas que están a mi alrededor y con las que compartimos una determinada comunidad. Entonces, esa ciudadanía democrática crítica implicaría un involucramiento en lo público. Y la idea de lo crítico tiene que ver con el reconocimiento de que cualquier acción en el mundo tiene unas implicaciones y connotaciones sobre asuntos que tocan a las demás personas alrededor, por ejemplo, de asuntos de justicia social. Entonces, hay una dimensión ciudadana, política, de justicia alrededor de cualquier acción en el mundo. Y la pregunta es cómo responsablemente podemos hacernos cargo de esas implicaciones, connotaciones y consecuencias alrededor de los asuntos de la justicia social cuando estamos, por ejemplo, ejerciendo la profesión de la ingeniería, o cómo actuamos, o cuando actuamos como ciudadanas y ciudadanos en el mundo. Entonces, esa idea de praxis que traigo aquí, que es una idea que pues, Paulo Freire trabaja mucho, es esa idea de hay que actuar en el mundo, no podemos solo en el mundo públicamente, digamos, no quedarnos solamente en el mundo de lo más privado, de los intereses personales y de las personas cercanas, pero hacerlo de una manera reflexiva, crítica. Entonces, esa parte crítica que acabo de mencionar y que ahora voy a detallar un poquito más, ya más específicamente con relación a la ingeniería, pues es un cualificador esencial para que la acción no sea ciega, en ese sentido no sea, como lo llamaría Freire, mero activismo. Bueno, entonces, un poco cómo propongo yo una manera de entender esta manera de ser, esta manera ciudadana de ser una ingeniera o un ingeniero. Entonces podemos arrancar con la idea de que hay un mundo de personas que interactúan, un mundo que tiene unos ciertos problemas, que las personas experimentan de maneras diferentes, desde perspectivas diferentes, a veces entran en conflicto con frecuencia, otras veces no, pero está ya esa nube de cosas llamada como el mundo social y sus problemas. Una persona que sea ingeniera ciudadana de alguna manera, uno la podría ver actuando. Yo propongo dos maneras, probablemente haya muchas más, pero yo me voy a concentrar en dos maneras de esta actuación democrática, digamos, involucramiento en el mundo
de la persona que es ingeniera ciudadana. Entonces, la primera es una que podríamos llamar la participación en la construcción de opinión pública, desde la ingeniería. Entonces, esta idea de la opinión pública tiene que ver con cómo comprendemos los asuntos que nos atañen como sociedad, como comunidad, los asuntos de lo público, que son asuntos de justicia social, y asuntos de redistribución, y asuntos de desarrollo, y asuntos, bueno, de todo ese estilo. Entonces, desde la ingeniería, la pregunta es cómo podemos aprovechar ese conocimiento de la ingeniería para participar de manera informada y responsable, informada y responsable en estas conversaciones públicas acerca de esos asuntos que nos atañen como comunidades y como sociedad. Entonces, un ingeniero o una ingeniera ciudadana tiene esa posibilidad y la ejercería, digamos, regularmente. El segundo modo, digamos, ya tiene que ver con el ejercicio directo de la ingeniería, de la profesión de la ingeniería, cuando yo aplico las herramientas de la ingeniería, y las aplico con un enfoque ciudadano, las aplico siempre con esa pregunta en el trasfondo acerca de, ¿y esto cómo ayuda a efectivamente atacar los asuntos de equidad, de justicia, injusticia social, de desarrollo, con un reconocimiento de que probablemente siempre van a quedar personas por fuera? Cualquier aplicación de la ingeniería probablemente beneficia a algunas personas y no tanto a otras. Probablemente se encamina en una dirección con unos propósitos, pero podrían haber sido otros propósitos, y que eso en ese sentido conforma una perspectiva. Entonces, ese enfoque ciudadano implica como un cierto interés, un afán, podríamos llamar, de contribuir efectivamente al mejoramiento del mundo, a mejorar la justicia social también en el mundo, pero reconociendo unos límites. Y estas acciones, digamos, estos dos modos de involucramiento en lo público del ingeniero o la ingeniera ciudadana, uno puede pensar que podrían estar alimentados por algo en el trasfondo que tiene que ver con la idea de que desde las herramientas de la ingeniería yo tengo la capacidad de comprender el mundo social y sus problemas de una manera, pues de una cierta manera que me da una experticia particular, un conocimiento particular. Por otro lado, esa comprensión crítica de las perspectivas que están detrás de cualquier modelo y diseño de la ingeniería, ese reconocimiento al que hice referencia hace un momento, de que como toda perspectiva es una perspectiva, pues necesariamente deja algunas cosas por fuera, involucra a otras, incluye unas, traza de alguna manera un borde que dice, bueno, yo no puedo darle gusto a todo el mundo, voy a hacerlo así. Entonces, ese reconocimiento de esos límites, digamos, que son los límites normativos finalmente, que están detrás de cualquier modelo y diseño de la ingeniería, implicaría esta comprensión crítica. Y por último, una comprensión crítica de las intervenciones de la ingeniería, ya como procesos de intervención, que tiene que ver con estas preguntas sobre bueno, finalmente en el momento de hacer una intervención, ¿qué personas, cómo se relacionan, digamos, las personas que están ahí involucradas, los actores que están ahí involucrados? ¿Quién comisiona un estudio? ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué libertad tiene la ingeniera o el ingeniero para definir de una u otra manera los propósitos de sus modelos y diseños de la ingeniería? ¿Qué pasa con las personas afectadas por ya la implementación de esos modelos y diseños de la ingeniería? ¿Qué pasa allí? ¿Qué posibilidades tienen de hacer que su voz tenga alguna incidencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver con una comprensión crítica de las intervenciones, no solamente de los modelos y diseños en sí mismos. Entonces, si desde una idea como esta, que aparece como en este esquema, podemos pensar en cómo nos imaginamos entonces una educación de la ingeniería que ayude a desarrollar unas prácticas, que involucre a sus estudiantes en unas prácticas
donde se vayan desarrollando estas cosas, que sean prácticas de participación en la construcción de opinión pública, prácticas de aplicación de las herramientas con enfoque, de la ingeniería con enfoque ciudadano, donde ese involucramiento está alimentado por estos tres tipos de comprensiones desde la ingeniería. Bueno, entonces, por eso lo siguiente es la pregunta de cómo se ve entonces curricularmente un enfoque ciudadano en la educación de la ingeniería. Y voy a tratar de ilustrar esto un poco a partir de una forma posible de ponerlo en práctica con un curso de justamente del plan de estudios de la ingeniería industrial que se llama Dinámica de Sistemas, del plan de estudios de la ingeniería industrial aquí en la Universidad de los Andes, un curso que se llama Dinámica de Sistemas. Bueno, entonces, digamos, esta pregunta de cómo se ve eso curricularmente nos lleva a pensar en decisiones curriculares. Yo señalo aquí dos niveles grandes, uno que es como a nivel general de programa, por ejemplo. Vamos, entonces, ¿qué tipos de cursos deberían estar viendo? Debería haber proyectos, debería haber cursos que sean como integradores. ¿Qué relaciones va a haber entre estos cursos de formación integral que son externos y los cursos que toman en ingeniería, etcétera? Digamos, hay unas decisiones sobre las cuales yo no voy a concentrarme ahora porque digamos, voy a tratar más bien de profundizar un poco más en qué pasa a nivel ya de los cursos en particular. Bueno, entonces, a nivel de cursos, como les decía, voy a hablar del curso de Dinámica de Sistemas. En el curso de Dinámica de Sistemas, este curso es un curso obligatorio, aquí está dentro del programa, señalado con esa flecha enorme y no muy bonita, pero bueno. La dinámica de sistemas, para quien no conoce sobre esta herramienta, es una herramienta de carácter sistémico para tratar de hacer un análisis, pero sobre todo, digamos, análisis en términos de explicaciones, ¿no? De explicaciones causales, pero entendiendo causalidad en un sentido amplio y complejo, ¿no? En un sentido sistémico, de situaciones sociales complejas. Se basa en entender el mundo como no solamente con relaciones de causalidad lineal, sino realmente causalidades que presentan retroalimentaciones. Entonces hay causalidades circulares o cíclicas, digamos, ¿no? Y la gracia es aprender a tener eso en cuenta. Y para eso, entonces, se producen modelos. Sobre todo, digamos, los orígenes de la dinámica de sistemas usaron fundamentalmente modelos de computador, de simulación continua, sí, de simulación continua. Sin embargo, hoy en día también se usan otros modelos cualitativos, que son básicamente a partir de diagramas de ciclos causales. Me faltó poner eso aquí en la diapositiva. Bueno, entonces, digamos, dentro del curso de Dinámica de Sistemas, voy a relatar como cuáles son como los principales espacios y momentos de aprendizaje que ocurren allí. No cronológicamente, digamos, como de primero en el curso vemos eso, sino más bien cuáles son los tipos de espacios y momentos. Entonces, hay unos ejercicios de modelación para el aprendizaje de las herramientas de la dinámica de sistemas. Como les decía, dos tipos de herramientas, unos modelos cuantitativos, que son diagramas de ciclos causales, y unos modelos cuantitativos para hacer simulación por computador, simulación continua. Y entonces hay ejercicios, en el curso de dinámica de sistemas hay ejercicios en forma de taller o en los exámenes parciales también hay ejercicios de modelación muy común y corriente, digamos, esto no es muy innovador ni novedoso. Puedo distinguir como dos tipos de ejercicios de modelación, unos que son como de problemas muy concretos, entonces se le presenta a un estudiante, se les presenta a las estudiantes y a los estudiantes una situación como con un problema definido muy concretamente y con unos elementos también ya muy claramente definidos que permiten muy rápidamente ir a definir cuáles son las variables que están en juego y cómo son las relaciones, y digamos, estos son como para entrenamiento en los niveles más básicos, digamos, de las herramientas, tanto la cualitativa como la cuantitativa. También hay otro tipo de ejercicios de modelación que son con situaciones mucho más abiertas, situaciones donde no me están diciendo cuál es el problema. Hay una situación que se puede ver como una situación problemática, pero que desde diferentes ópticas se puede ver diferente. Tampoco me están diciendo cuáles son las variables que tengo que definir, digamos, eso no está tan evidente.
hay que hacer un ejercicio de uso del juicio, ¿no? Del juicio crítico, y no solamente una buena comprensión de lectura en el uso de la herramienta. Ahí hacemos esto, que probablemente este sí sea un poquito diferente a la mayoría de cursos de la ingeniería que yo conozco, y incluyendo, por supuesto, los que yo tomé en mis estudios de pregrado de maestría, y los que he visto en general, digamos, en la práctica de muchos profesores y profesoras de la ingeniería. Entonces, este es hacer lectura crítica de reportes de aplicaciones, en este caso particular, pues de la dinámica de sistemas. Entonces hay reportes de investigación, o a veces hay artículos académicos o de diferentes tipos, o hay reportes también más de tipo técnico, que muestran cómo se usaron modelos de la dinámica de sistemas, y cómo eso sirvió para alimentar ciertas discusiones y decisiones que llevaron en algunos casos, incluso llevan a decisiones que se aplican, ¿no?, en el mundo real. Y por último, un proyecto que es de corto alcance, porque pues digamos es dentro del marco del curso, y el curso pues dura un semestre solamente, de aplicación de las herramientas de dinámica de sistemas en una situación real. Entonces, aquí estoy hablando como de 4 tipos de espacios. Uno que son ejercicios de modelación de problemas concretos, otros son ejercicios de modelación donde es necesario desde el comienzo estructurar los problemas, ya en situaciones más abiertas, estos trabajos de lectura crítica de reportes de aplicaciones, y un proyecto de corto alcance de aplicación de las herramientas de la dinámica de sistemas. Bueno, entonces me devuelvo a este esquema que les había mencionado antes, y voy a coger el primero de estos elementos, que es la comprensión del mundo social de las herramientas de la dinámica de sistemas. Entonces, ¿dónde entra esto aquí en este curso? Estoy viendo cómo voy de tiempo. Creo que voy bien todavía, ¿cierto? Si no, Felipe o Sergio me cuentan y me ponen a acelerar. Bueno, entonces la comprensión del mundo social desde las herramientas de la dinámica de sistemas. Entonces, ¿cómo aparece esto en el curso, ya más en concreto? Entonces, aquí en esta especie de tablita tengo como los 4 tipos de espacios, ¿no? De espacios de aprendizaje y de actividades del curso. Y esa comprensión del mundo social desde las herramientas de la dinámica de sistemas se va a dar principalmente como en estos 3 tipos de espacios, ¿no? Cuando hay una estructuración de problemas en situaciones abiertas, pues inevitablemente los estudiantes y las estudiantes tienen que enterarse un poco. Muchas veces la información que les damos es suficiente, a veces tienen que investigar un poco más sobre la situación para poder decir, bueno, aquí nos puede servir un modelo de dinámica de sistemas que estudie esto de esta manera, que busque soluciones a este problema, etcétera, ¿no? Entonces, en ese proceso pues hay un aprender sobre el mundo, y sobre todo, como es de la dinámica de sistemas, pues aprendemos a analizar esas interacciones causales complejas que hay en estas situaciones complejas, que nos permiten tener una visión incluso un poco más profunda, ¿no? Justamente gracias a esta herramienta de la dinámica de sistemas. También, por supuesto, en la lectura crítica de reportes, aprendemos, si leemos un texto sobre el sistema de justicia, que hace un estudio desde dinámica de sistemas del sistema de justicia en Colombia, pues estamos aprendiendo también sobre ciertos asuntos de la justicia con esta visión de complejidad sistémica de la dinámica de sistemas. Y por supuesto también el proyecto de aplicación. El proyecto de aplicación pues se mete más profundamente en un tema y lo intenta comprender desde la dinámica de sistemas. Pero digamos, lo importante es que aquí, un poco desde ese enfoque de justicia social, si se quiere, queremos incluir no solo uno por allí perdido entre un mar de otras opciones, sino de manera significativa situaciones del mundo de interés público, ¿no? Casos como, por ejemplo, manejo de basuras en un departamento de Colombia, el sistema de justicia, la política antidrogas, las tomas, que se imaginarán que en Colombia eso todavía hoy sigue siendo un tema gigante, ¿no? Las
tomas de colegios por estudiantes. Eso es algo que hemos estudiado desde dinámica de sistemas, ver cómo se produce esa dinámica social de estudiantes que se toman su colegio. O el sistema de la carrera profesional docente en Bogotá. Entonces son asuntos que desde la dinámica de sistemas aprendemos a conocer con una mayor profundidad, gracias justamente a las herramientas de dinámica de sistemas. Bueno, entonces esa era la comprensión del mundo social desde las herramientas de la dinámica de sistemas. A continuación sería como la comprensión crítica de las perspectivas detrás de los modelos y diseños de la dinámica de sistemas, que ya es este análisis de perspectivas. Esto lo hacemos, digamos, aquí nos sirven creo que el mismo tipo de espacios de aprendizaje que en el caso pasado, ¿no? Estos ejercicios y talleres de estructuración de problemas en situaciones abiertas, la lectura crítica de reportes, el proyecto de aplicación. Lo que pasa es que aquí las preguntas sobre las que trabajamos son de este estilo. Por ejemplo, ¿cómo se definió el propósito del sistema aquí? Entonces, cuando alguien hace un estudio de dinámica de sistemas, normalmente entiende ese sistema como un sistema que busca algo, que tiene un propósito, ¿no? Y desde diferentes perspectivas se podría ver ese propósito de maneras diferentes. Y por supuesto eso está reunido con preguntas o relacionado con preguntas como ¿a quién beneficia esto y a quién no? ¿A quién queda por fuera? ¿Qué concepciones sustantivas subyacentes hay aquí? Entonces, por ejemplo, en las tomas de colegio, el ejemplo de las tomas de colegio, hay concepciones sustantivas sobre democracia que podrían ser diferentes. Es diferente un modelo hecho por alguien que entiende las tomas de colegio como una expresión democrática, cuando en comparación con alguien que entiende las tomas de colegio como una disrupción y una vulneración de derechos fundamentales de los estudiantes por parte de un grupito que busca poder. Desde concepciones diferentes alrededor de lo político, en este caso, de la democracia y de la participación política, probablemente aparecen modelos diferentes, ¿no? Entonces, cuando hacemos esos ejercicios, cuando leemos los reportes, los artículos o reportes técnicos o reportes de investigación, nos hacemos estas preguntas, y son preguntas que se discuten, digamos, alrededor de eso. Y por supuesto, en el proyecto de aplicación siempre está por supuesto la pregunta de, bueno, ¿cómo lo está definiendo usted? Y de qué otras maneras podría estarlo definiendo, y por qué lo define de una manera y no de otra, ¿no? ¿Por qué adopta esta perspectiva y no otra? La comprensión crítica de las intervenciones aparece, esa sí ya más especialmente en la lectura crítica de algunos reportes, no de todos los reportes. Algunos reportes de dinámica, de aplicaciones de dinámica de sistemas son solamente estudios que nunca se llegan, digamos, a poner en un contexto de toma de decisiones y de toma de decisiones. A veces son solamente estudios, pero cuando sí están en un contexto de toma de decisiones podemos hacernos estas preguntas. Y el proyecto de aplicación, que como el proyecto de aplicación es un proyecto de intervención, y eso lo explico en un instante, también por ser de intervención podemos hacernos estas preguntas como, bueno, ¿quién comisiona este estudio? ¿Cómo se relacionan dentro del estudio o dentro de este proyecto tanto quienes comisionan ese estudio con los expertos como con las personas afectadas, digamos, por las decisiones que se tomen a partir del estudio? ¿Qué oportunidades tienen las personas afectadas de que sus ideas y preocupaciones sean escuchadas? ¿Hasta qué punto se hacen explícitos los límites de este estudio y se permite su cuestionamiento? Entonces, este tipo de preguntas las hacemos alrededor, por ejemplo, de los reportes que leemos, pero también alrededor del proyecto de aplicación. Entonces, la idea es que las estudiantes y los estudiantes en su proyecto de aplicación se hagan estas preguntas con miras a que sus intervenciones sean eventualmente lo más democráticas posibles, o por lo menos lo más transparentes y explícitas acerca de qué incluyen, qué dejan por fuera, a quiénes dejan por fuera, etc. Bueno, y por último, los dos modos de involucramiento que ya se refieren más a la acción, no solamente al sentarse a estudiar desde la dinámica de sistemas y hacer análisis críticos con la dinámica de sistemas o acerca de la dinámica de sistemas. Estos dos ya tienen que ver con el involucramiento ya en la acción.
Entonces, básicamente esto aparece en estos cursos con el proyecto de aplicación, que como lo mencioné antes, esos proyectos no son solamente estudie y escriba unas recomendaciones que se quedan solamente en lo que el grupo de estudiantes entrega en el curso, sino deben involucrar una intervención e interacción en el mundo real. Entonces, por ejemplo, a partir de un proyecto de estos de aplicación de la dinámica de sistemas, el grupo puede enviar su escrito a un medio público, medio de comunicación, para dar una opinión, entrar en ese espacio de la conversación pública para dar una opinión informada sobre un asunto, sobre el asunto, pues acerca del cual giró el proyecto de aplicación. O, por ejemplo, digamos, con la dinámica de sistemas se puede hacer, bueno, con muchas otras herramientas, pero en esta en particular también, se puede hacer lo que uno llamaría como una modelación participativa. Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar, juntarme con personas de mi barrio para usar herramientas de dinámica de sistemas. En este caso, típicamente son las cualitativas. Podría llegarse a usar una cuantitativa, pero es más, digamos, más complicado, sobre todo por asuntos del tiempo que hay dentro de un curso. Pero se pueden hacer ejercicios de moderación participativa comunitaria para que la comunidad en sí misma, junto con, en este caso, la ingeniera, el ingeniero o el investigador, gracias a la dinámica de sistemas puedan comprender mejor algún asunto problemático de su comunidad. Entonces, este es otro tipo de hacer una aplicación de la dinámica de sistemas allí. Bueno, entonces, con eso voy a cerrar. Entonces, arranqué como con esa idea de un enfoque educativo, de qué se trata. Un enfoque educativo ciudadano. Me fui por el lado del enfoque educativo ciudadano alrededor como de una idea de ciudadanía democrática crítica orientada por un ideal de justicia social. Y después entonces traté de mostrar, sobre todo a nivel de un curso, cómo un enfoque educativo de estos puede traducirse en un cierto tipo de maneras de hacer cosas que probablemente ya hacemos, como ejercicios y talleres para manejarlas, para aprender a manejar las herramientas, o como proyectos que pueden salir de los cursos. Bueno, entonces con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias Andrés por la presentación. Gracias por partir de lo muy conceptual y después bajarlo a la práctica, ¿cierto? Con ejemplos tan concretos como los que diste de ese curso. Y partamos, tenemos unos 15 minutos de discusión. Aquí Pablo, que es nuestro académico de facultad, que también lleva mucho tiempo trabajando alrededor de estos temas. Adelante Pablo, dale, parte con las preguntas. Gracias Sergio, también gracias a Felipe por la organización. Andrés, mucho gusto. No pude llegar al principio porque estaba en una reunión, pero llegué apenas pude. Tengo una pregunta súper concreta y puntual. Cuando tú explicabas como el modelo, los pasos que seguían, tú dijiste que hacían ciertas lecturas, ¿no? Explicación de situaciones sociales complejas, basado en ciclos de todo eso, y después que hacían ciertas lecturas, leían informes. Me gustaría saber si esas lecturas son como de informes técnicos o lecturas, por ejemplo, no sé, el sentido social de la profesión, no sé, o sea, ¿qué lecturas? Y algo súper concreto, ¿qué extensión tienen? Porque nosotros aquí por lo menos enfrentamos una dificultad que la gente lee poco y se resiste un poquito a leer, y las personas que estudian carreras como de ingeniería, como quizás vayan, no sé qué juicio hacer, ¿no? Si van perdiendo el hábito o bueno, cuesta pedir lecturas muy largas y ese muy largas cada vez es menos, ¿no? Mi sensación. Eso, muchas gracias. No, vale, muchas gracias por la pregunta, Pablo. A ver, el tipo de lecturas son normalmente como, a veces son como fragmentos de reportes técnicos. Entonces a veces son alguien hizo un estudio, por ejemplo, un profesor de acá ha trabajado mucho con el sector justicia, ¿no? Desde la dinámica de sistemas. Entonces puede ser un fragmento de un reporte técnico. A veces esos reportes son muy largos y entonces puede ser un fragmento de ese reporte técnico. A veces son artículos que se han publicado en revistas académicas, que incluyen revistas
específicas de dinámica de sistemas. Hay una revista que es la revista de la dinámica de sistemas, y hay una que es la revista latinoamericana de la dinámica de sistemas. Entonces, puede ser un artículo de una de estas revistas. Esa es como la extensión, ¿no? Sí, creo que con eso te contesto. No sé si se me olvidó algo. Sí, no, es eso. ¿Y cuánto? Solo saber si la gente lee eso, si lo lee bien, porque leer críticamente, comprender más o menos de manera compleja una lectura no siempre, o sea, uno lo supone, pero que la gente lo hace, pero no siempre lo hace. Es un aspecto menor quizás, pero como es parte del curso o parte de la metodología, no sé, ¿cómo se hacen cargo de eso? Porque es un problema que yo he tenido en el curso, por ejemplo. Era solo en ese sentido la pregunta. Claro, sí, ahí a veces hay dificultades también con que los estudiantes lean, y sobre todo lean bien, ¿no? Como con cuidado. Sí, ahora la lectura crítica es algo que yo creo que finalmente termina ocurriendo es en la conversación en clase principalmente, ¿no? Cuando tenemos la lectura y después empezamos a revisarla un poco a partir de unas preguntas que van guiando la conversación y que vamos preguntándoles a las y los estudiantes justamente alrededor digamos, de esos asuntos de perspectiva, por ejemplo, ¿no? O de la intervención, este tipo de preguntas críticas. Como que normalmente no esperamos como que se hagan las preguntas inicialmente, ¿no? Lo que quisiéramos es que después de terminado el curso, esa visión crítica les ayude a la próxima vez que se encuentren, no necesariamente leyendo un artículo de estos, porque yo no sé si esperar, no creo que sea creo que sería demasiado optimista esperar que nuestros estudiantes van a salir a leer muchos reportes técnicos y artículos de dinámica de sistemas, pero en general cuando se encuentren con un modelo como que hayan desarrollado un poco una disposición a verlo un poco críticamente. En todo caso, sí hay un ejercicio calificable que es un examen parcial donde pues se les pide, ¿no? Que hagan ese tipo de análisis crítico a partir de un caso. Pero bueno. Sí. Gracias Pablo. Andrés, aquí tenemos otro comentario de Luis Campuzano. Gracias. Que dice, interesante la presentación. ¿Cuántos años llevan trabajando esto en la universidad? ¿Cuál ha sido la experiencia, digamos, de trabajar este enfoque? Y pone un elemento que es bien interesante. En nuestra facultad, en la ingeniería de la Universidad de Chile, tenemos la desventaja, digamos, de estar bastante lejos de otras facultades, de ciencias sociales, en particular, o de otras disciplinas, físicamente, digo. Entonces, ¿cómo también aprovechan ustedes eso, la cercanía o distancia con otras disciplinas, digamos? Bueno, lo de cuántos años. Con este enfoque, bastante. Yo creo que por lo menos unos 15 años. Sin embargo, pues tengo que decir que no es que este enfoque se haya, no sé, difundido plenamente en la Facultad de Ingeniería, ni siquiera en el Departamento de Ingeniería Industrial. Entonces, hay algunos profesores, algunas profesoras con quienes hemos trabajado y digamos, ha sido más como, yo lo percibo más como una especie de un foco dentro de ingeniería industrial, pues trabajando con eso, ¿no? Incluso, bueno, y dentro de eso hemos desarrollado otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos elaborado pruebas de pensamiento crítico, pruebas de desempeño de pensamiento crítico, un poquito de la teoría de la evaluación en educación. De hecho, yo estoy trabajando actualmente en la Facultad de Educación, pero pues digamos, esos son proyectos conjuntos entre la Facultad de Educación y la Facultad de Ingeniería, o el Departamento de Ingeniería Industrial más en particular, pero hemos hecho, digamos, como además de asuntos de diseño pedagógico, hay también asuntos de diseño de evaluación que hemos, bueno, sobre los cuales hemos hecho investigación y tenemos algunas publicaciones al respecto. Bueno, eso sobre el tiempo, ¿no? La siguiente pregunta era sobre
comentarios sobre el hecho de que la facultad esté separada físicamente de otras facultades. Bueno, yo no sé cómo funciona, digamos, en la Universidad de Chile, este asunto como de la formación, lo que se llama usualmente en las universidades la formación general. No sé qué tantos cursos tengan, digamos, en el caso de la Universidad de los Andes, como creo que pudieron darse cuenta un poco en ese plan de estudios, en ese diagrama de plan de estudios, hay una significativa cantidad de cursos de otras áreas y que son electivos que nuestros estudiantes deben tomar. Sin embargo, lo que yo les presenté no depende realmente mucho de eso, ¿no? No depende de que haya como es una cercanía física, ni siquiera de que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes estén tomando esos cursos en otras facultades, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la cercanía física, por supuesto, ayuda, sobre todo si eso significa que nuestros estudiantes están juntándose con estudiantes de otras áreas, pero sobre todo si somos capaces de ver cómo integramos eso de alguna manera, cómo lo articulamos, cómo no dejamos que sean como simplemente como ruedas sueltas de alguna manera, ¿no? Dos partes separadas, como que ya pensé en estos asuntos sociales después de tomar este curso en la Facultad de Ciencias Sociales o de Artes y Humanidades, y ahora ya me olvido de eso y me devuelvo aquí a mis cursos de ingeniería, ¿no? Porque eso sería como una visión multidisciplinar más que interdisciplinar, que yo creo que a la larga pues tampoco aporta mucho, ¿no? Y, Andrés, yo quiero aprovechar un comentario, pregunta también. En tu visión de esta democrática crítica, interesante esa definición que hiciste, es también bien amplia, digamos, y uno podría decir hay subenfoques dentro de ese mega enfoque. En nuestra facultad tenemos, por ejemplo, hay definiciones, digamos, que ha tomado la comunidad muy fuerte en impulsar un enfoque de género, por ejemplo, la formación de ingeniería nuestra, y eso está muy fuerte y está trabajando con distintas fuerzas y recursos en ese enfoque. Por otro lado, hace un tiempo, y aquí Felipe también ha sido, por ejemplo, uno de los líderes, nuestra directora también, el impulsar un enfoque de sustentabilidad, por ejemplo, en los temas de ingeniería. Entonces, ¿cómo uno puede hacer conciliar, digamos, estos enfoques? Porque hay como un tema ya, veamos el tema no sé, de la basura. Prácticamente cualquier tema uno lo puede ver con enfoque de género y generar bastante crítica y puede hacer análisis muy fino respecto a eso, al igual que la sustentabilidad, como que hay un juego de ser específico en ciertas miradas o ser amplio. No sé si tiene algún comentario, cómo uno puede resolver ese como cruce de enfoque, digamos, para este tema? ¿Cómo resolver el cruce de enfoques? Bueno, digamos, lo que yo percibo ahí es que un enfoque amplio de justicia social tiene mucho que, digamos, como que un enfoque de género encaja perfectamente allí, es decir, sería como un subenfoque. Creo que usaste una palabra similar en la pregunta. Claro, claro. En ese sentido, digamos, no es que haya que elegir entre un enfoque de justicia social y un enfoque de género, sino pues, podemos concentrarnos en unos asuntos, dentro de los asuntos de justicia social podemos concentrarnos en alguno o algunos de ellos. Y siempre pues, un poco también dependiendo, por lo menos en el caso nuestro, ¿no? Dependiendo de lo que haya más disponible, digamos, de lo que hayamos investigado, de lo que también hayamos investigado, digamos, los profesores y las profesoras, ¿no? Pero también de lo que haya más ampliamente como en la literatura, ¿no? De lo que se encuentra en la literatura. Y en últimas también de los intereses de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes. Por ejemplo, en los proyectos de aplicación, en general, no son un solo proyecto definido para todo el curso, sino hay grupos de trabajo y cada grupo trabaja en un tipo de proyecto. Digamos, allí habrá diferentes intereses que en general tratamos de impulsar que tengan que ver con estos asuntos de justicia social, que pueden ser de género, ¿no?
o pueden ser de otros asuntos, ¿no? Pueden tener que ver con lo ambiental, etc. Claro. Sí, más que cruce es como un tema de foco, ¿cierto? De amplitud y de especificidad. Felipe. Sí, gracias Sergio, y bueno, y gracias Andrés por la charla. Me quedo con quisiera quizás más que una pregunta, un comentario. Esta lámina que ocupaste mucho, ¿no? De estos tres eslabones, ¿no? Que van decantando en estas dos maneras de como relacionarse con el medio, me parece como un modelo súper potente, creo yo, porque así tal como estaban conversando recién, a partir de la pregunta de Sergio, como que esto no tiene que ver con la dinámica de sistemas y no tiene que ver necesariamente con el enfoque ciudadano, o sea, podría ser el enfoque de género en un curso de, qué sé yo, no sé, cálculo estructural. En algunos cursos va a ser más fácil que en otros, por supuesto, pero siempre, yo creo que siempre, con este modelo es potente porque por lo menos en alguna hebra uno podría armar esta ruta, ¿no? De estoy tocando este punto. Y es una reflexión que me queda que creo que me ordena en la cabeza a mí como profe, como dice Sergio, en mi curso de sustentabilidad, entre medio de eso le mandé las fotos a mis auxiliares, a mis ayudantes, a los estudiantes que me apoyan en la docencia, porque creo que con ese enfoque podemos apoyar a los proyectos que tienen nuestros estudiantes, que de repente están un poco confundidos de qué están haciendo, como que no saben qué están haciendo. Y con esa mirada yo creo que se pueden ordenar bastante la manera en que nosotros enfocamos el aprendizaje de nuestros estudiantes en estos espacios. Así que te agradezco mucho por esa idea, porque me quedó muy patente en la cabeza. Es más un comentario más que una pregunta. Eso. Sí. Pues nada, muchas gracias por el comentario. Sí. Sí, yo creo que como que una de las dificultades que a veces encuentran las profesoras y profesores de ingeniería tiene que ver con cómo aterrizar a algo más concreto, ¿no? Algo más concreto que me diga, ok, sí, los ciudadanos, pero ¿qué? ¿Qué esperamos, ¿no? Entonces, de un ingeniero, o que, digamos, esa parte de la comprensión crítica, cómo se articula, ¿no? Entonces, sí, creo que uno de los esfuerzos más grandes ha sido como tratar de armar un esquema que sea comprensible y que como que muestre sistémicamente de alguna manera esas relaciones. Bueno, ya se nos... Qué ganas de seguir conversando, Andrea. A mí me quedo dando vuelta mucho sobre la opinión pública también y los nuevos medios que usan los jóvenes para comunicarse, no solamente las cartas a los diarios, sino que hay mucho como, digamos, muchas maneras en que los jóvenes a veces resuelven el hacer opinión pública que a lo mejor nosotros podríamos usar, digamos, a favor de esto. Muchas gracias por la presentación. Hay más comentarios ahí en el chat. Muchas gracias. Nos dejaste pensando hartas cosas, Andrés, y bueno, te agradecemos bastante el tiempo que te has dado de venir a conversar con nosotros. Esperamos tenerte en algún minuto cuando esto se normalice y quizás más presencial ahí para seguir construyendo ideas en este tema. Eso, pues muchas gracias, Andrés, y únanse a mí, por favor, por darle un aplauso virtual a, a nuestro Muchas gracias a invitado. ustedes. El video va a quedar ahí, sin duda, para la disposición de otros colegas que van a estar muy interesados en esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá podamos continuar las conversaciones. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen almuerzo. Chao, que estén muy bien.